El millonario abandonó a su esposa y 25 años después quedó paralizado al verla con un joven idéntico a él en un restaurante de lujo. Enrique entró al restaurante elegante sin prisa, el sutil olor de la madera pulida y de los platos sofisticados llenando el ambiente que ya conocía tan bien. Para él, ese era uno más de sus refugios frecuentes, donde podía comer tranquilamente, lejos de las presiones del mundo empresarial que dominaba su vida. Llevaba puesto un traje perfectamente ajustado, símbolo de su éxito como magnate de negocios. El restaurante era discreto, frecuentado por la élite de la ciudad, donde podía mantener su rutina lujosa sin interrupciones. A pesar de su apariencia impecable, Enrique sentía, últimamente, un malestar interior, algo que siempre había elegido ignorar, una voz baja que le traía recuerdos no deseados. Era un eco del pasado que, hasta ese momento, había reprimido con maestría. No era un hombre que reviviera lo que ya fue, o al menos eso creía. Mientras esperaba a que el mesero trajera el vino que siempre pedía, Enrique tomó su celular, revisando correos electrónicos y mensajes de negocios. De repente, un movimiento en la esquina del restaurante llamó su atención. Al levantar la vista, vio a una mujer sentada en una de las mesas más alejadas, acompañada de un joven. El primer sentimiento fue de una curiosidad vaga, algo que no le dio motivos para enfocarse más de unos segundos. Pero entonces, algo en el joven lo hizo detenerse. Enrique sintió que el corazón le latía más fuerte, un extraño instinto lo alertaba. Había algo familiar en la apariencia del joven, en su perfil, la manera en que se comportaba. Se recordó a sí mismo en su juventud, y una oleada de inquietud lo invadió. Por un momento, Enrique se forzó a desviar la mirada, pero algo más fuerte lo obligó a mirarlos de nuevo. Fue entonces cuando vio a Lucía. Su pecho se congeló por un segundo. Sus rasgos estaban marcados por el tiempo, pero aún había en ella una belleza sencilla y radiante que recordaba con claridad. El cabello castaño, un poco más corto de lo que solía ser, los ojos todavía cargados de una profundidad intensa. De repente, fue lanzado de vuelta al pasado, a momentos que prefería mantener encerrados. Los recuerdos invadieron su mente con una fuerza que no esperaba. El primer encuentro en la universidad, las risas compartidas entre clases, los paseos por el campus, las conversaciones sobre el futuro, la pasión juvenil y la comodidad que sentía a su lado, e, inevitablemente, la decisión que tomó de marcharse cuando ella más lo necesitaba, después de descubrir que Lucía estaba embarazada. Enrique tragó saliva, sintiendo el peso de todo lo que había dejado atrás. La carrera, el éxito, los negocios. Todo eso ahora parecía vacío ante la realidad que tenía enfrente. Intentó encontrar fuerzas para levantarse, salir del restaurante, huir de nuevo, como lo hizo hace 25 años. Pero sus piernas estaban paralizadas, al igual que sus pensamientos. Al otro lado de la sala, Lucía también lo había visto. A diferencia de Enrique, ella no ocultó su sorpresa. Sus ojos se encontraron con los de él, con una intensidad que hizo que el ambiente a su alrededor desapareciera. Por un momento, era como si el tiempo se hubiera detenido, como si solo fueran ellos dos, mirando el abismo de todo lo que sucedió y todo lo que podría haber sido. Enrique vio en los ojos de Lucía una mezcla de sorpresa, dolor y algo más profundo, tal vez un rastro de amor enterrado por años de resentimiento. No sabía qué hacer, qué decir. Su mente intentaba procesar el hecho de que el joven a su lado, ese chico tan parecido a él, solo podía ser su hijo. ¿Sería él Bernardo, el nombre que Lucía siempre dijo que quería para su hijo? El nombre resonaba en su cabeza como un recuerdo distante, pero al mismo tiempo una realidad aplastante.
Lucía se levantó de la mesa con calma, sin apartar la vista. El joven, Bernardo, pareció percatarse de algo extraño y siguió su movimiento con la mirada, confuso. Enrique apenas pudo respirar mientras ella se acercaba. Su mente se dividía entre el impulso de salir corriendo y la necesidad de enfrentar lo que sabía que era inevitable. A cada paso que Lucía daba hacia su mesa, el silencio entre ellos crecía. El restaurante, con su habitual bullicio, desapareció para Enrique, que ahora solo podía escuchar el sonido de su propio corazón latiendo. Cuando ella finalmente se detuvo frente a él, el tiempo pareció suspenderse. Lucía lo miró directamente a los ojos, como si estuviera viendo no solo al hombre en el que se había convertido, sino también al chico que amó y al hombre que la abandonó. Enrique abrió la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra. Estaba frente a frente con su pasado y por primera vez en muchos años se sintió pequeño, desprotegido. «Enrique». La voz de Lucía salió baja, pero firme, cargada de todo lo que tuvo que soportar en los años en los que él estuvo ausente. Enrique aún no sabía cómo reaccionar. Intentó mantener la postura de un hombre de negocios, como si estuviera en una reunión, pero nada lo preparó para el peso de ese reencuentro. La culpa que había enterrado profundamente comenzó a emerger, y apenas sabía por dónde empezar. Bernardo, ahora más atento, se levantó de la mesa y miró en su dirección. Enrique sintió que la presión aumentaba. Sabía que inevitablemente tendría que enfrentarse al hijo que abandonó antes de que naciera. La tensión entre los tres era palpable, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de sentimientos no dichos y decisiones mal resueltas. Enrique se vio, por primera vez en décadas, sin control de la situación. Y el pesado silencio que flotaba entre él y Lucía indicaba que el pasado, que tanto había intentado evitar, finalmente lo había alcanzado. El silencio entre Enrique y Lucía se cernía como una barrera invisible. Intentó hablar, pero las palabras simplemente no salían. Lucía permanecía de pie, observándolo con una calma controlada, algo que lo hacía sentir aún más incómodo. Enrique no sabía si esa serenidad era una máscara o si de hecho los años la habían fortalecido tanto que su presencia ya no la afectaba. La verdad era que bajo esa fachada de tranquilidad había un océano de emociones contenidas. «¿Estás bien?», Enrique finalmente logró preguntar, con una voz más baja de lo que esperaba. Lucía levantó una ceja, como si la pregunta tuviera un peso casi irónico. «Estoy muy bien, de hecho», respondió, con firmeza y sin rodeos. «Soy doctora, como siempre quise ser. Logré lo que necesitaba, a pesar de todo». Enrique sabía lo que «a pesar de todo» significaba. Él estaba en el centro de ese todo. La culpa crecía en su pecho, una sensación que no experimentaba a menudo, acostumbrado a comandar situaciones y resolver problemas con dinero y poder. Sin embargo, nada de eso podía deshacer lo que había pasado entre ellos. Tragó saliva y trató de concentrarse en las palabras de ella, dándose cuenta de que Lucía mantenía su distancia emocional como un muro sólido entre ellos. Aún así, por más que quisiera volver a la comodidad de su vida segura y exitosa, Enrique sentía que necesitaba decir algo. Tenía que encontrar una justificación, aunque en el fondo sabía que ninguna excusa sería suficiente. «Lucía, yo...», empezó vacilante. «No era el hombre que merecías en ese entonces. Estaba asustado, cometí errores terribles. No sabía cómo manejar todo eso». Su voz sonaba tensa, buscando alguna compasión en los ojos de ella. Lucía no desvió la mirada, pero la expresión en su rostro no cambió. «¿Miedo, Enrique? ¿Y qué crees que sentí cuando te fuiste sin decir nada? Sin darme una explicación, estaba embarazada y sola». La voz de ella era controlada, pero cargaba un peso inmenso
que resonaba con años de dolor y superación. Enrique sintió el estómago revolverse. La imagen de Lucía, joven, asustada y abandonada, volvió a su mente con fuerza y ya no pudo sostener la mirada de ella. Los recuerdos lo golpearon con violencia. El día que supo del embarazo, la decisión impulsiva de irse, el miedo que lo consumía en ese momento y lo impulsaba a huir. Y huyó, no solo de ella, sino de cualquier rastro de responsabilidad que lo atara a una vida diferente de la que él deseaba. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Necesitaba concentrarme en mi carrera, en el futuro que mi familia esperaba de mí. No sabía cómo lidiar con la idea de ser padre tan joven, confesó con dificultad. Pero pensé en ti, muchas veces. ¿Pensaste? Lucía repitió con una sonrisa sin humor. Mientras hacías fortuna, viajabas por el mundo, cerrabas grandes negocios. ¿Pensaste en nosotros? Sacudió la cabeza como si la propia idea fuera absurda. No éramos solo un pensamiento pasajero, Enrique. Bernardo y yo somos una realidad que elegiste ignorar durante 25 años. Enrique quería responder, pero la verdad era inescapable. El silencio de ella hablaba más alto que cualquier palabra que él pudiera ofrecer como justificación. Sabía que no podía deshacer lo que había hecho. El mesero se acercó brevemente, trayendo una botella de vino que Enrique había pedido, pero la tensión entre él y Lucía era tan palpable que hasta el empleado vaciló, retirándose rápidamente. Enrique trató de reorganizar sus pensamientos, pero algo más fuerte estaba a punto de suceder. «Debiste haberte quedado lejos», murmuró Lucía, casi como un suspiro, pero con una convicción que lo perforó. En ese preciso momento, Bernardo se acercó a la mesa. Aún no entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero sabía que algo importante estaba en juego. «¿Mamá? ¿Todo bien?» Su voz era cuidadosa, pero la desconfianza era evidente. Miró a Enrique con curiosidad, tratando de juntar las piezas, pero sin tener aún noción de quién era realmente ese hombre. Enrique sintió que la sangre se le escapaba del rostro al ver a Bernardo de cerca. El joven era la viva imagen de su propia juventud. Los rasgos del rostro, la postura, incluso la mirada inquisitiva. Esa semejanza hizo que algo se retorciera dentro de Enrique de una manera que no esperaba. Por primera vez sintió el peso verdadero de la decisión que había tomado todos esos años atrás. Bernardo era real, y Enrique había perdido todos los momentos de la vida de su hijo. «¿Quién es él, mamá?», Bernardo preguntó, mirando a Enrique con una expresión cautelosa. Lucía dudó por un instante, mirando a Enrique con una intensidad que podría atravesarlo. Sabía que la verdad saldría tarde o temprano, pero quería proteger a Bernardo del impacto emocional. Por eso, prefirió mantener la respuesta vaga, al menos en ese momento. «Alguien que fue parte de mi pasado», dijo finalmente. El tono en su voz estaba lleno de subtextos, pero también de una firmeza que dejaba claro que no era el momento para más revelaciones. Enrique, luchando contra la ola de emociones que lo inundaba, sabía que necesitaría más tiempo. «Me gustaría hablar contigo», dijo, dirigiéndose directamente a Bernardo. «Si me lo permites». Lucía miró a Enrique como si lo estuviera evaluando, considerando si valía la pena permitir que esa conversación ocurriera. Su mirada era pesada, como si estuviera midiendo los daños que eso podría causar. Sabía que Enrique quería decir algo importante, pero al mismo tiempo temía por la reacción de Bernardo, por cómo manejaría la verdad. Había tanto que su hijo aún no sabía. Suspiró, cansada. «Quizás sea demasiado tarde para ciertas reconciliaciones, Enrique», dijo ella, con voz baja pero firme. «Quizás perdiste esa oportunidad hace mucho tiempo». Enrique sintió el impacto de esas palabras como un golpe,
pero sabía que no podía forzar nada. El tiempo que había desperdiciado no podía recuperarse tan fácilmente. Pero, ahora que estaba ahí, no podía retroceder. Tenía que intentarlo. La atmósfera del restaurante, aunque elegante y serena para los demás clientes, estaba a punto de explotar con la tensión entre Enrique, Lucía y Bernardo. El incómodo silencio que seguía a las interacciones anteriores flotaba sobre la mesa, como una nube densa que parecía a punto de desmoronarse. Bernardo seguía mirando a los dos con curiosidad, confundido sobre la importancia de ese hombre en su vida, mientras Enrique luchaba contra las palabras que parecían atorarse en su garganta. Lucía sabía que había llegado el momento. Había evitado esta conversación por tanto tiempo, protegiendo a Bernardo de la cruel verdad sobre el padre que lo había abandonado. Pero ahora que Enrique estaba ahí, tratando de ser parte de sus vidas, sabía que no podía seguir retrasando la revelación. Aunque doliera, la verdad tenía que ser dicha. Miró a su hijo, buscando en sus rasgos un vestigio del niño que había criado sola. El chico al que había educado con tanto esfuerzo, que la había visto trabajar incansablemente para recibirse como médica y garantizar un futuro para ambos. Bernardo, ya un hombre, pero aún su hijo, tenía el derecho de saber. Sin embargo, aunque estaba decidida a contar la verdad, Lucía optó por un enfoque directo y seco. No había espacio para sentimentalismos, no después de todo lo que había vivido. Bernardo, empezó, su voz firme, pero con una ligera vacilación. Este hombre, él es tu padre. El mundo de Bernardo pareció detenerse por un instante. Parpadeó, como si tratara de procesar lo que acababa de oír, pero no podía asimilarlo. Giró lentamente el rostro hacia Enrique, observándolo con nuevos ojos, pero incapaz de encajar esa nueva información en la imagen que tenía de sí mismo. Mi padre, repitió, como si las palabras fueran incomprensibles. Enrique, que ya había pasado las últimas horas lidiando con su propia culpa y el torbellino de emociones al ver a Lucía y conocer a su hijo, vio cómo la mirada de Bernardo cambiaba. Era como si ese chico, que hasta entonces lo había mirado con una curiosidad distante, ahora lo viera como una amenaza al equilibrio de su vida, a su identidad. Enrique quiso hablar, pero las palabras parecían pesadas, incapaces de aliviar la situación. Sí, confirmó Lucía manteniendo el tono firme. Enrique es tu padre, el hombre que te abandonó antes de que nacieras. Esa última frase fue un golpe directo a Bernardo, pero también a Enrique. Las palabras de Lucía, aunque breves, llevaban años de dolor y resentimiento acumulado. Bernardo, por su parte, sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Su mente corría tratando de juntar las piezas de la verdad que nunca supo, las mentiras en las que sin querer había vivido. ¿Tú sabías esto todo el tiempo?, preguntó Bernardo, dirigiéndose a Lucía con incredulidad y decepción en su voz. Lo que más le sorprendía no era el hecho de que su padre estuviera ahí, sino que su madre hubiera guardado ese secreto durante toda su vida. Confiaba en ella por encima de todo, y ahora se sentía traicionado por quien más admiraba. Lucía respiró hondo. Sabía que esa reacción vendría, y aún así no había nada que pudiera prepararla para el dolor en la mirada de Bernardo. «Hice lo que creí que era lo mejor para ti», respondió, con la voz cargada de culpa, aunque no vacilaba. Enrique no estuvo presente, no pensó que necesitaba estar. Te crié sola, y esa fue su decisión. Enrique, incapaz de quedarse callado ante las acusaciones, interrumpió, su voz marcada por el arrepentimiento. Yo no estaba listo. Era joven y cobarde. Huí de la responsabilidad, y fue un error terrible. Pero nunca dejé de pensar en ti, Bernardo. Nunca dejé de pensar en la familia que podríamos haber sido. Bernardo sacudió la cabeza, riendo con amargura. Nunca dejaste de pensar
Y aún así, durante 25 años no hiciste nada. Nada. No quisiste saber quién era, lo que hacía, ni siquiera si existía. La rabia estaba creciendo. Un fuego que venía de años de falta de respuestas, de una figura ausente que apenas conocía, pero que ahora se convertía en la fuente de todo el vacío en su vida. Enrique sintió el peso de las palabras de Bernardo aplastándolo. Sabía que merecía esa ira. Todo lo que Bernardo decía era verdad. Enrique había elegido su carrera, su libertad y, sobre todo, su propio egoísmo. Pero ahora, viendo a su hijo tan lleno de dolor, quería desesperadamente revertirlo todo. No sabía cómo, pero sentía que tenía que intentarlo. Sé que me equivoqué, Bernardo. Sé que nada puede compensar el tiempo perdido, pero estoy aquí ahora y quiero al menos intentarlo. Bernardo dio un paso atrás, aún procesando la avalancha de emociones. Miró a su madre como si esperara alguna explicación, alguna palabra que le diera sentido a todo aquello. Pero Lucía no dijo nada. Sabía que en ese momento ninguna explicación era suficiente. Su silencio fue, en cierto modo, la mayor confesión. La decepción estampada en el rostro de Bernardo era visible. «Me escondiste esto toda mi vida», dijo dirigiéndose nuevamente a Lucía. «Crecí pensando que mi padre no quería nada conmigo, y tú nunca me dijiste la verdad». Lucía sintió el golpe. Sabía que no sería fácil, pero cada palabra de Bernardo la hería profundamente. Aún así, mantuvo la compostura. «Hice lo que creí que era correcto. Él no merecía estar en tu vida, Bernardo. No quería que sufrieras por su culpa». Enrique, por su parte, se sentía impotente. Trató de acercarse, pero Bernardo dio otro paso atrás, como si cualquier acercamiento fuera una afrenta. ¿Crees que ahora es el momento adecuado? ¿Crees que solo porque decidiste aparecer, puedes simplemente decir que quieres intentarlo? ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? La voz de Bernardo subió de volumen, atrayendo las miradas de algunas mesas cercanas. «Lo sé, fallé», repitió Enrique, intentando mantener el control de su propio dolor. «Sé que no puedo recuperar el tiempo, pero quiero, al menos, una oportunidad para demostrar que me importa». Bernardo dejó escapar una risa amarga, la rabia y el disgusto pulsando en sus palabras. «Demostrar que te importa. ¿Crees que solo con aparecer se resuelve todo? No funciona así. No estuviste en los momentos importantes y ahora quieres que simplemente te acepte como mi padre». Enrique no supo qué responder. Sabía que, no importaba lo que dijera, la ira de Bernardo no desaparecería fácilmente. Y entonces, antes de que pudiera decir algo más, Bernardo se dio la vuelta y salió del restaurante, con las emociones a flor de piel, incapaz de lidiar con lo que acababa de descubrir. Enrique observó cómo su hijo se marchaba sintiéndose devastado. ¿Era demasiado tarde? Tal vez lo era. Miró a Lucía, esperando algún tipo de apoyo, pero lo único que encontró fue empatía mezclada con decepción. Ella más que nadie sabía lo difícil que sería para Enrique reconquistar a su hijo. Con un suspiro pesado, Lucía dio un paso atrás, dejando claro que en ese momento cualquier intento de reconciliación había fracasado. Enrique caminaba por las calles concurridas de la ciudad, pero la agitación a su alrededor parecía solo un borrón distante. Estaba inmerso en sus pensamientos, consumido por la culpa que lo agobiaba desde el reencuentro con Bernardo y Lucía. El éxito, la fortuna, todo lo que había construido a lo largo de los últimos 25 años parecía vacío ahora. Su ambición lo había guiado lejos de lo que realmente importaba, y ahora, enfrentando la realidad de su abandono, Enrique se preguntaba si habría alguna forma de reparar el daño que había causado. Siempre creyó que había tomado la decisión correcta al huir. En aquel entonces, la responsabilidad de ser padre le parecía un ancla que lo impediría alcanzar sus sueños.
Estaba obsesionado con la idea de seguir los pasos de su padre, de expandir los negocios de la familia y ser exitoso como se esperaba de él. Sin embargo, al alejarse de Lucía y del hijo que habrían tenido, Enrique se dio cuenta demasiado tarde de que también se estaba alejando de una parte importante de sí mismo. Ahora, caminando solo y pensativo, sabía que la culpa no lo liberaría. Quería arreglar las cosas, pero Bernardo había dejado claro lo difícil que sería esa reconciliación. Las palabras de su hijo aún resonaban en su mente. No estuviste ahí en los momentos importantes. El peso de esa verdad era sofocante. Enrique sentía que había fallado en su mayor deber, ser padre, y peor aún, había fallado en amar de verdad a alguien que había confiado en él, Lucía. A pesar de eso, Enrique no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que no podía simplemente aparecer y esperar ser perdonado, pero también sabía que no podía seguir adelante sin intentarlo. Su alma estaba hecha pedazos, pero había una determinación creciente dentro de él. Necesitaba un plan, algo que mostrara a Bernardo que estaba dispuesto a cambiar, a estar presente ahora, aunque fuera demasiado tarde. Mientras tanto, Bernardo estaba en su cuarto, acostado en la cama y mirando el techo. La ira que había sentido en el restaurante aún ardía dentro de él, pero detrás de esa ira había una confusión profunda. Había pasado toda su vida admirando a su madre, creyendo que ella había hecho lo imposible para criarlo sola. Y ahora, de repente, el hombre que lo había abandonado surgía de la nada, esperando una oportunidad de reconciliación. Bernardo no sabía cómo procesar la mezcla de emociones que estaba sintiendo. Por un lado, se sentía traicionado por Lucía. Siempre creyó que ella lo protegía al no hablar sobre su padre, pero ahora ese secreto pesaba. Quería confrontarla al respecto, pero tampoco quería herirla. Sabía cuánto había sacrificado por él, sabía lo difícil que fue para ella construir una vida mientras lidiaba con la ausencia de Enrique. Pero, por otro lado, Bernardo no podía evitar sentir resentimiento hacia ella por haber guardado el secreto. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos, y Lucía entró en el cuarto con un semblante serio, pero sereno. Sabía que la conversación sería inevitable. «Bernardo», comenzó, sentándose al borde de la cama, «sé que estás enojado y sé que mereces respuestas». Él permaneció en silencio por unos momentos antes de finalmente hablar, con la voz cargada de frustración. «¿Por qué nunca me dijiste nada sobre él?». Lucía suspiró, anticipando esa pregunta. «No quería que crecieras con esa sombra. El hombre que era Enrique en ese entonces no estaba listo para ser padre, y yo sabía que, si él estuviera en tu vida, tal vez te decepcionaría aún más. Hice lo que creí correcto para protegerte, pero entiendo que puedas ver eso como una traición. Crecí pensando que simplemente no le importaba, y ahora aparece y quiere arreglar todo como si fuera fácil». Bernardo se frotó el rostro con las manos, tratando de organizar sus pensamientos. «¿Cómo esperas que acepte esto?». «No espero que aceptes todo de inmediato», respondió Lucía con calma. «Pero lo que espero es que al menos lo escuches. No por él, sino por ti. Cargar con este resentimiento puede terminar haciéndote más daño que ayudándote». Bernardo miró a su madre, sorprendido por su calma ante la situación. «¿Y tú? ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Él te dejó sola, mamá. Nos abandonó». Lucía sonrió suavemente, aunque sus ojos cargaban el peso de lo que había soportado. «He llevado ese dolor durante muchos años, hijo, pero aprendí que el perdón es algo que nos damos a nosotros mismos. No se trata de él, ni de lo que hizo o dejó de hacer. Si sigues guardando resentimiento, te lastimarás aún más, y no quiero eso para ti. La vida es demasiado corta para permitir que las heridas del pasado definan nuestro futuro». Las palabras de Lucía pesaron sobre Bernardo.
No estaba listo para perdonar, pero también sabía que su madre tenía razón. Estaba en conflicto, dividido entre la lealtad que sentía por ella y la oportunidad de entender a su padre. Sin embargo, la idea de darle una oportunidad a Enrique parecía contradecir todo lo que creía. Admiraba la fortaleza y la independencia de su madre, y permitirse abrir un espacio para Enrique en su vida parecía una traición a esa imagen. Más tarde, estando solo de nuevo, Bernardo recordó momentos en los que su madre trabajaba hasta tarde para mantenerlos, cómo ella nunca se quejaba, pero el cansancio siempre estaba presente. Siempre creyó que su madre era una fortaleza, inquebrantable, pero ahora veía que el abandono de Enrique también la había marcado profundamente, aunque ella hubiera lidiado con eso de una manera tan digna. Mientras Bernardo luchaba con sus sentimientos, Lucía, por otro lado, enfrentaba sus propias reflexiones. A pesar de todo el dolor que Enrique había causado, nunca fue una persona amargada. El tiempo le había enseñado a valorar lo que tenía y a superar lo que había perdido. El resentimiento, aunque todavía presente en algunos momentos, no la definía. Sabía que, a pesar de lo que Enrique había hecho, él estaba tratando de corregir su error, y ella reconocía ese esfuerzo. Por el bien de Bernardo, estaba dispuesta a darle a Enrique una segunda oportunidad para redimirse. Sin embargo, sabía que no podía forzar a Bernardo a hacer lo mismo. Esa decisión debía ser de él. En su soledad, Enrique sentía el peso de todas esas expectativas y emociones. Sabía que estaba pisando terreno frágil y que reconquistar la confianza de Bernardo no sería algo sencillo. Había abandonado a Lucía en un momento crucial, y eso era algo que no podía perdonarse a sí mismo. Sin embargo, sabía que tenía que intentarlo, aunque fuera doloroso, aunque fuera imposible reparar completamente el daño. La reconciliación sería un camino largo e incierto, pero Enrique estaba decidido a no fallar de nuevo. El silencio y la distancia ya no serían sus respuestas. Ahora, estaba dispuesto a luchar por la reconciliación, no solo con Bernardo, sino consigo mismo. Enrique se despertaba cada mañana con la determinación de intentarlo una vez más. La culpa que lo consumía se había transformado en un deseo desesperado de reconectarse con Bernardo y, de alguna manera, reparar lo que había roto. Sabía que el tiempo no podría recuperarse, pero creía que si lograba mostrarle a Bernardo quién era ahora, tal vez podrían construir algo, aunque fuera tarde. Su primer paso fue invitar a Bernardo a almorzar, un intento de crear un ambiente neutral, lejos de los dolorosos recuerdos del pasado. Eligió un restaurante discreto, sin pretensiones, y envió el mensaje a Bernardo, sabiendo que la respuesta podría ser negativa. Para su sorpresa, Bernardo aceptó, pero el tono de la respuesta indicaba que su hijo no esperaba mucho del encuentro. Era otro intento de Enrique, y Bernardo estaba dispuesto a escuchar, pero con el corazón blindado. Cuando llegaron al restaurante, la tensión era palpable. Bernardo se sentó en la mesa, con los brazos cruzados y la mirada distante, como si estuviera ahí por obligación. Enrique intentó comenzar una conversación casual, preguntando sobre el trabajo de Bernardo y sus intereses, pero cada respuesta era breve, fría, como si el joven estuviera contando los minutos para que eso terminara. Enrique, con un nerviosismo que rara vez sentía en cualquier situación de su vida profesional, decidió cambiar el rumbo de la conversación. Sabía que palabras genéricas no romperían el hielo. Necesitaba ser honesto, más de lo que ya había sido. «Yo sé que probablemente pienses que estoy aquí intentando forzar algo», comenzó Enrique mirando el vaso frente a él. «Pero necesito que sepas, nunca te olvidé. Intenté seguir con mi vida, construir algo de lo que me sintiera orgulloso, pero el vacío siempre estuvo ahí». Bernardo no respondió de inmediato. Solo sacudió la cabeza frustrado y dijo con la voz controlada: «¿Crees que eso es lo que quiero escuchar?
que tuviste una vida exitosa, pero estabas vacío por dentro. ¿Eso justifica que me hayas abandonado y dejado a mi madre sola? Enrique tragó saliva. No estoy intentando justificar nada. Sé que no puedo arreglar lo que hice, pero quiero intentarlo. Quiero demostrar que me importa ahora. Bernardo miró a su padre y sus ojos eran duros, llenos de desconfianza. ¿Ahora? ¿Quieres que te importe ahora después de todo? Después de 25 años, ¿crees que solo porque decidiste aparecer debería aceptarte? Enrique sintió las palabras cortarle profundamente. Sé que es tarde, sé que tal vez sea demasiado tarde, pero estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para cambiar eso, Bernardo. No estoy aquí para comprar tu perdón o hacer gestos superficiales. Solo quiero que me conozcas. El silencio se instaló de nuevo, y el almuerzo terminó sin muchas otras palabras. Bernardo salió del restaurante antes que Enrique, diciendo que tenía compromisos. Pero lo que Enrique realmente entendió fue que no estaba listo para eso. No todavía. Con cada intento frustrado, Enrique se sentía más impotente. Le enviaba mensajes a Bernardo, sugiriendo otro encuentro, otro almuerzo, pero las respuestas eran cada vez más breves, hasta que dejaron de llegar. El distanciamiento de Bernardo era evidente, y con el paso de los días, Enrique se dio cuenta de que por más que lo intentara, tal vez estaba perdiendo la oportunidad de reconciliarse con su hijo. Mientras tanto, Lucía observaba todo de cerca. Sabía cuánto estaba luchando Bernardo con sus sentimientos, y también sabía que Enrique estaba genuinamente arrepentido. A pesar de todo lo que había sucedido, Lucía aún mantenía cierta empatía por Enrique. Habían compartido una historia, y aunque el abandono había dejado cicatrices profundas, el tiempo había curado parte de esas heridas para ella. Pero para Bernardo, que nunca había tenido la oportunidad de confrontar a su padre o entender su lugar en ese caos, el camino sería más largo. Enrique, en un momento de desesperación, decidió intentar algo diferente. Sabiendo que a Bernardo le apasionaban los deportes y estaba involucrado en eventos de caridad, compró boletos para un partido de fútbol benéfico y le envió las invitaciones. Pensó que tal vez, en un ambiente más relajado, sería más fácil romper las barreras. Sin embargo, Bernardo no apareció en el evento, y Enrique entendió que los gestos materiales, por más que fueran hechos con buenas intenciones, no serían suficientes. Lucía, por otro lado, no era inmune al intento de reconciliación de Enrique. Un día, él la invitó a tomar un café, en un gesto que parecía más sobre el pasado entre ellos que sobre Bernardo. Dudó antes de aceptar, pero sabía que tal vez necesitaban resolver algunos asuntos entre ellos para que las cosas avanzaran. Se encontraron en una pequeña cafetería, lejos de miradas curiosas. «Veo cuánto lo estás intentando», dijo Lucía mientras revolvía el café frente a ella. «Y, de cierta forma, creo que mereces crédito por eso. Pero entiendes que no podemos volver a ser lo que éramos, ¿verdad?» Enrique asintió, mirándola con una mezcla de dolor y aceptación. «Lo sé. Sé que no podemos retroceder. No estoy aquí intentando recuperar el pasado. Solo desearía que las cosas hubieran sido diferentes». «Yo también», respondió Lucía, su voz calmada pero firme, «pero ambos seguimos adelante. Yo construí mi vida y tú construiste la tuya. Lo que queda entre nosotros ahora no es sobre lo que pudo haber sido, sino sobre cómo podemos ayudar a Bernardo a lidiar con esto». Enrique asintió, pero había algo más que necesitaba decir. «Quería pedirte disculpas por todo. No lo dije de la manera correcta antes, pero lo siento. Lamento haber huido, haberte dejado sola. Lamento no haber sido el hombre que merecías». Lucía lo miró, sus ojos suaves pero sin la misma intensidad de antes. «Ya te perdoné, Enrique. No por ti, sino por mí. No podía vivir con ese peso. Y Bernardo, él necesitará su propio tiempo para hacer lo mismo. Pero tienes que entender que ahora es un hombre
y el tiempo que perdiste no volverá. Él debe decidir por sí mismo. Enrique miró el café frente a él, sintiéndose pequeño ante la incontestable verdad que Lucía había dicho. Había perdido mucho tiempo y ahora se daba cuenta de que tal vez nunca podría llenar el vacío que dejó en la vida de Bernardo. Estaba intentando, pero la sensación de que cada intento fallaba lo consumía. Pasaron los días y Bernardo continuaba manteniendo su distancia. Los intentos de Enrique de reconectarse con su hijo comenzaron a parecer cada vez más inútiles. Intentaba de todas las formas mostrar que estaba ahí, presente, pero Bernardo veía esos gestos como un intento superficial de comprar su perdón. Una noche, solo, Enrique se sentó en su lujosa sala de estar, mirando el vacío. Se dio cuenta de que todo el dinero, el éxito, los bienes materiales que había conquistado no valían nada si no lograba reparar las relaciones más importantes de su vida. Y ahora, todo lo que tenía era la sensación de estar perdiendo lo poco que aún quedaba. El tiempo estaba pasando, y Enrique sabía que cada día sin reconciliación lo acercaba más a un punto sin retorno. Enrique se despertó esa mañana con una sensación de cansancio que iba más allá de lo físico. Hacía semanas que no dormía bien. Cada vez que cerraba los ojos era atormentado por la imagen de Bernardo alejándose de él, por la creciente sensación de impotencia que lo dominaba. El peso de todos los años de silencio y ausencia comenzaba a corroer la poca confianza que le quedaba en sí mismo. La vida que había construido parecía distante, vacía. Sus negocios iban bien, el dinero fluía como siempre, pero la satisfacción que sentía antes había desaparecido. Todo lo que deseaba ahora era lo que siempre ignoró: la oportunidad de conectarse con su hijo y reparar el pasado. Enrique trataba de creer que aún tenía tiempo, pero la verdad era que el estrés, la culpa y el fracaso emocional comenzaban a cobrarle factura. Mientras se preparaba para un día más, un dolor agudo recorrió su cabeza. Era un dolor que lo dejó mareado por un momento, obligándolo a apoyarse en la mesa. Enrique respiró hondo, tratando de alejar el malestar, creyendo que era solo otro efecto del estrés. Tomó un vaso de agua, cerró los ojos y esperó a que pasara. Pero el dolor no pasó. Horas después, Enrique estaba en una reunión importante con sus ejecutivos cuando sintió que la presión en su cabeza aumentaba de nuevo, esta vez mucho más intensa. Su visión comenzó a nublarse y la sala a su alrededor parecía girar. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondieron. El sonido de las voces a su alrededor parecía apagado, distante, como si estuviera bajo el agua. Fue entonces cuando todo se volvió negro. Enrique se desmayó y la sala se llenó de pánico. Las personas a su alrededor comenzaron a gritar y uno de los ejecutivos llamó a una ambulancia. El cuerpo de Enrique yacía inmóvil en el suelo. Lo que todos temían se confirmó rápidamente. Estaba sufriendo un derrame cerebral grave. La ambulancia llegó en minutos, pero para Enrique cada segundo parecía una eternidad. La presión sobre su cabeza era insoportable y su conciencia oscilaba. Apenas podía percibir lo que sucedía a su alrededor mientras lo colocaban en la camilla y lo llevaban de urgencia al hospital. Sus pensamientos, antes claros y enfocados, ahora eran fragmentos desconectados de recuerdos y arrepentimientos. Irónicamente, el hospital al que llevaron a Enrique era donde trabajaba Lucía. La noticia de que un paciente estaba llegando con un derrame cerebral severo se esparció rápidamente entre el equipo médico y Lucía fue llamada a emergencias. Cuando entró en la sala y vio a Enrique en la camilla, el shock la invadió. Su corazón se encogió. Ese era el hombre que la había abandonado tantos años atrás, el padre de su hijo, el hombre que había estado tratando desesperadamente de reconectarse en las últimas semanas. Y ahora
Ahí estaba, luchando por su vida mientras ella, como médica, tenía el deber de intentar salvarlo. Lucía sintió el peso de la situación aplastando su pecho. Sabía que debía actuar como profesional, que su prioridad era salvar la vida del paciente frente a ella, pero el lado emocional era inescapable. Recordaba todas las veces que se sintió perdida cuando él la dejó, las dificultades que enfrentó sola, y ahora ahí estaba él, frágil y dependiente de su ayuda. Tomó una respiración profunda y comenzó el procedimiento con su equipo, actuando con toda la competencia que los años de práctica le habían brindado. Lucía ordenaba los exámenes y las medicinas, manteniendo el enfoque en lo necesario, pero en algún rincón profundo de su mente, una parte de ella se preguntaba si Enrique merecía esta salvación, si merecía vivir para intentar corregir lo que había hecho. La gravedad del derrame cerebral era evidente en los primeros exámenes. El sangrado en el cerebro de Enrique era extenso y las posibilidades de una recuperación completa eran mínimas. Lucía sabía que los minutos contaban y luchó contra el tiempo para estabilizarlo, pero la situación era crítica. Mientras trataban a Enrique, el equipo de emergencias contactó a Bernardo, informándole sobre la condición de su padre. Bernardo, quien hasta ese momento se había mantenido distante de Enrique, fue tomado por sorpresa. Nunca imaginó que su padre, el hombre que parecía invencible e intocable, pudiera estar al borde de la muerte. En camino al hospital, Bernardo se sentía abrumado por la confusión de emociones. Aún estaba enojado, aún se sentía traicionado, pero ahora la urgencia de la situación lo dejaba sin saber qué hacer. Enrique estaba muriendo, y el tiempo que Bernardo siempre creyó que tendría para lidiar con sus sentimientos se estaba acabando. En el hospital, Lucía seguía intentando estabilizar a Enrique. Sabía que el daño cerebral era grave, y aunque su equipo estaba haciendo todo lo posible, quedaba poco tiempo. Cuando Bernardo llegó, Lucía estaba en la sala contigua, discutiendo las opciones médicas. Lo vio entrar por la puerta y sintió el peso de toda esa situación. Era demasiado para cualquiera. Cuando Bernardo entró en la habitación y vio a su padre en la cama, con los aparatos monitoreando sus signos vitales, algo cambió dentro de él. La rabia que había guardado durante tanto tiempo fue reemplazada por una sensación de pérdida inminente. Enrique estaba inmóvil, vulnerable. Bernardo se acercó lentamente a la cama, sintiendo una oleada de emociones que apenas podía procesar. Enrique, en ese momento de extrema fragilidad, despertó brevemente. Sus ojos se abrieron con dificultad y percibió la presencia de Bernardo a su lado. Intentó hablar, pero las palabras salían con dificultad. «Bernardo». Su voz era débil, entrecortada, pero cargada de urgencia. «Perdóname. Yo no pude perdonarme». Bernardo escuchó esas palabras y se quedó paralizado. Siempre había querido escuchar una disculpa, pero ahora, en ese momento, parecía tan inadecuada, tan pequeña ante la gravedad de la situación. Las últimas palabras de Enrique fueron una súplica desesperada para que su hijo no cargara con el mismo peso que él. «Vive diferente a mí. No cargues con esto». Lucía entró en la sala a tiempo para escuchar las últimas palabras de Enrique. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero permaneció firme. Sabía que el final estaba cerca y su corazón se rompió, no solo por Enrique, sino también por Bernardo, que ahora enfrentaba una pérdida irreparable. Enrique miró a Lucía, como si estuviera buscando algún tipo de redención, y con lo poco de fuerza que le quedaba, murmuró: «Perdóname también, por todo». Y entonces, los signos vitales de Enrique comenzaron a declinar. El derrame cerebral había sido fatal. Lucía, incluso con toda su preparación, no pudo evitar que las lágrimas rodaran por su rostro mientras apagaba los aparatos. Bernardo, en estado de shock,
se quedó al lado de la cama, incapaz de procesar la pérdida que acababa de ocurrir. El padre que apenas conocía, pero que durante tanto tiempo había deseado confrontar, ahora estaba muerto, llevándose consigo las palabras que nunca pudieron decirse. La muerte de Enrique trajo un silencio incómodo a la vida de Bernardo. El padre que apenas conocía, pero que tanto lo marcó, se había ido, dejando atrás no solo el peso emocional de una vida llena de ausencias, sino también un legado inesperado. Bernardo se sentía atrapado entre dos realidades: la del joven que siempre admiró la fuerza e independencia de su madre, y la del hombre que ahora tenía que lidiar con la muerte de un padre que nunca supo cómo estar presente. Los días que siguieron al fallecimiento de Enrique fueron extraños. Bernardo oscilaba entre la ira contenida y la tristeza que surgía de vez en cuando. Aunque nunca había tenido una relación con su padre, la pérdida era real y pesada. Aquella mañana, mientras organizaba las pertenencias de Enrique, Bernardo fue llamado a la oficina del abogado de su padre. Sabía que había una herencia, pero aún no entendía lo que eso significaba para él. En la oficina, Bernardo se sentó frente al abogado, quien le explicó todos los detalles de la herencia. La fortuna que Enrique acumuló a lo largo de los años ahora le pertenecía. Casas, empresas, acciones, todo estaba ahora bajo el nombre de Bernardo. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue una carta entregada junto al testamento. La carta estaba escrita a mano, con la caligrafía firme de Enrique, pero había trazos de fragilidad en el papel, como si el acto de escribir aquello hubiera sido el último gesto de un hombre que intentaba redimirse. Bernardo dudó antes de abrirla, sintiendo el peso de esas palabras no dichas, pero finalmente respiró hondo y comenzó a leer. En la carta, Enrique hablaba sobre los arrepentimientos que había cargado durante toda su vida, sobre las decisiones equivocadas que tomó y sobre cómo el orgullo y el miedo lo hicieron alejarse de todo lo que era importante. Pedía perdón, no por una absolución inmediata, sino por el simple deseo de que Bernardo no cargara con el mismo peso de culpa y arrepentimiento que él había soportado durante tantos años. Bernardo, sé que me equivoqué de maneras que quizás nunca sean completamente perdonadas, pero te pido que encuentres una manera de seguir adelante sin cargar con esta ira. No supe ser el padre que merecías, pero me gustaría que este legado no fuera solo dinero, sino una oportunidad para hacer algo diferente. Usa esto para ser el hombre que yo nunca logré ser. Bernardo sostenía la carta con las manos temblorosas. Las palabras de Enrique, que siempre quiso escuchar en vida, estaban allí, en esas páginas. El arrepentimiento de su padre estaba claro, pero lo que más lo afectaba era la petición de que él, Bernardo, siguiera un camino diferente. La fortuna heredada de Enrique ahora le parecía una carga. Bernardo nunca quiso el dinero de su padre. Había crecido con la idea de que todo lo que lograra sería fruto de su propio esfuerzo y del sacrificio de su madre. Pero al mismo tiempo no podía ignorar la magnitud de esa herencia, no solo por su valor monetario, sino por lo que representaba. El último intento de Enrique de redimirse y darle a Bernardo algo que nunca le ofreció en vida, una oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Al regresar a casa, Bernardo encontró a Lucía en la sala de estar. Ella estaba más tranquila, aceptando el duelo de manera serena, pero Bernardo sabía que la pérdida también había afectado a su madre, aunque ella nunca lo mostrara abiertamente. «Mamá, yo recibí la carta de papá», comenzó Bernardo con la voz baja, aún tratando de procesarlo todo. Lucía lo miró con ternura y un toque de preocupación. «¿Y qué dijo?», preguntó ella, poniendo el libro que estaba leyendo sobre su regazo y prestando total atención a su hijo. «Pidió perdón, claro», suspiró Bernardo, «pero más que eso, pidió que no cargara con la ira que él cargó, y me dejó todo el dinero».
toda la fortuna. Lucía se quedó en silencio por un momento, asimilando lo que eso significaba. Conocía lo suficiente a Enrique como para saber que esa era la única forma en que él tenía de intentar hacer algo correcto al final. ¿Y qué vas a hacer con eso, Bernardo? Esa era la pregunta que Bernardo se había estado haciendo a sí mismo desde que recibió la noticia. Sabía que no podía simplemente ignorar lo que Enrique había dejado atrás, pero tampoco quería que el dinero se convirtiera en una forma de borrar el dolor o comprar un perdón que nunca fue verdaderamente ganado. Yo necesito hacer algo significativo con esto, mamá. Algo que vaya más allá de mí. No puedo simplemente usar este dinero para vivir una vida cómoda. Eso no estaría bien. Lucía sonrió, orgullosa de la madurez de su hijo. Creo que tienes razón. Este dinero puede ser una oportunidad para que construyas algo bueno, algo que tu padre nunca logró hacer. Y, de alguna manera, tal vez sea la forma de transformar este legado en algo que valga la pena. Bernardo pasó los días siguientes reflexionando sobre qué hacer con la fortuna. Sabía que tenía que honrar la memoria de su padre de una manera que Enrique nunca fue capaz de hacer en vida. Fue entonces cuando decidió usar el dinero para financiar proyectos de caridad enfocados en niños en situación de vulnerabilidad, dándoles la oportunidad de una educación y una vida mejor. Sabía que Enrique nunca había tenido la oportunidad de hacer algo tan significativo, y ahora Bernardo veía en eso una forma de no solo honrar a su padre, sino también de encontrar paz consigo mismo. Lucía lo apoyó incondicionalmente. Sabía que esa decisión era más que solo una forma de usar el dinero. Era un proceso de sanación para Bernardo, una manera de liberar la ira y el resentimiento que había acumulado a lo largo de los años. Al canalizar ese dolor en algo positivo, Bernardo finalmente estaba encontrando una manera de perdonar a su padre y, lo más importante, de perdonarse a sí mismo por no haberle dado a Enrique una segunda oportunidad en vida. Los meses que siguieron estuvieron marcados por cambios. Bernardo, ahora con un nuevo propósito, comenzó a organizar los cimientos de su iniciativa benéfica, sintiéndose cada vez más en paz con las decisiones que tomaba. El dolor de haber perdido a su padre sin la oportunidad de una reconciliación total seguía ahí, pero ahora, en lugar de ser un peso, se transformaba en una fuerza que lo guiaba para hacer la diferencia. Lucía y Bernardo también reconstruyeron su relación, ahora sin los secretos del pasado, sin los rencores no dichos. El apoyo que Lucía le dio a su hijo fue fundamental para que encontrara el equilibrio y la serenidad que tanto necesitaba. Sabían que, a pesar de todo, el perdón era el único camino hacia la verdadera paz. Al final, el legado de Enrique no fue el dinero, sino la comprensión de que el perdón no era solo para él, sino para aquellos que quedaron. Bernardo, al aceptar eso, finalmente pudo seguir adelante, transformando lo que antes era dolor en algo significativo, algo que tocaría muchas otras vidas de formas que nunca imaginó. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.